La hechicera y Cupaima. Ella había logrado, con un enorme esfuerzo, atraer a quienes le interesaban y repeler a quien no quería cerca. Ese poder lo obtuvo Sio cuando construyó sus alas con aceptación, con la serenidad que se alcanza cuando se acaba una guerra. Esa paz es más valiosa aún que el resultado de ganar o perder, porque hay guerras en que todos, sin excepción, pierden. La hechicera de las 7 hierbas fue conocida antes de su transfiguración, que no es otra cosa que dejar su verdadera naturaleza y origen por el nombre de Xiomara, que se refería a la mujer ilustre, la valiente que se acepta a sí misma. Es la mujer con alas, es la mujer que vuela, como dijo el poeta. Colibrí Sagrado cuenta que Sio se encontraba en el bosque cuando le hablaron los pequeñitos, los seres que son puente, altura, alas, cima y cima. El colibrí se percató clarito que ella había tomado la decisión de dedicarse a sanar, sanando. Pocos días después, fue a visitar a la única hechicera que en ese entonces conocía, y que era una de las señoras principales del pueblo por su habilidad como hierbera. Le dijo lo que había experimentado entre los árboles. Le contó que soñó que vagaba por el bosque siendo loba y que se había encontrado en un paraje donde en medio había un círculo formado por la manada y que una de ellas, la única que estaba dentro del círculo, se acercó para decirle: ya es hora. Pasaron muchos soles y lunas hasta que oyó un maracame decirle: es hora de oír a la loba. Y entonces supo. Sio fue su aprendiz, es decir, que decidió alimentarse de los conocimientos de Cupaima, la de pelos de lote, y así se convirtió ella en la hechicera de las 7 hierbas. Créeme, Juan Andrés, no había poción, pócima o elixir que la decidida hechicera de las hierbas no pudiera hacer con 7. ¡Ah, qué rico! Ya quería más. Bueno, primero saludo, gracias Gio, auxiliadora Martínez, por estar aquí otra vez en este capítulo 3 de Universo Colibrí, que pronto tendrá un nombre este programa, pero todavía no se nos ocurre. No. Saludamos a Luis Antonio, si es el segundo nombre Antonio, Luis Antonio Carvajal, quien tiene de veras muchos años siendo maestro y me imagino que alumno, porque como que van junto con pegado. Hola. Y que va a estar con nosotros aquí peloteando ideas acerca de esta cosa que se llama enseñar y aprender, aprender y enseñar, o como decía el filósofo griego, creo que era Séneca, enseñando aprendemos. Entonces, pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Queremos que se pasen un rato muy a gusto, que los deje cuando esto se acabe, que va a ser en 2 partes, de media hora prox cada uno, que se queden con algo para pensar y sentir en su mente y en su corazón. Pero, pues, digo, ustedes, ¿cómo han vivido? Porque en esta primera parte me gustaría que nos centráramos en eso de enseñar y en la segunda parte habláramos de aprender, aunque como están tejidos, no tiene que ser como un orden quirúrgico. Pero a mí, por ejemplo, me impactó mucho hace unos meses que encontré una frase de Pitágoras que decía: educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida.
Entonces quisiera pasarle la palabra a mis compas aquí para que cada quien diga qué le mueve esa afirmación. ¿Se parece a tu experiencia como maestro, Luis? Hay una frase que encontré, es también de Sócrates, pero se la han adjudicado muchos personajes de la educación también. Y aunque hay muchas versiones, a mí la que me gusta es esa que dice, el alumno no es un cuenco que rebosar, sino es una yesca que encender. Y ahora que me invitaste, maestra, para esta conversación, recordé de una frase que oí o que leí, ya no recuerdo exactamente cómo llegó a mí, en mi adolescencia y en su momento, bueno, me impactó, pero al mismo tiempo la deseché porque no la entendí, no, de veras, no la entendí, sin embargo, algo se prendió ahí porque la recuerdo después de 50 años. Claro. La frase dice, el maestro aparece cuando el alumno está listo. Y eso, o sea, cuando lo leí dije, ah, qué frase tan tonta o boba, no sé cómo lo dije, pero en ese sentido fue mi emoción. Luego, después de varias décadas, de hecho es una piedra de apoyo para mi labor como maestro, pero en su momento la deseché, la desprecié, y pues así son las vueltas que da la vida. Oh, sí. Oh, sí. Yo creo que lo único que tuve claro de chica no era que iba a estudiar, sino lo que iba a hacer. Yo quería ser maestra, ¿Tú pero querías ser maestra? maestra, sí, Uh-huh. maestra de universidad. Okay. Y cuando finalmente, porque me costó muchísimo decidirme qué carrera estudiar, porque me gustaban muchísimas cosas, Uh-huh. escogí filosofía. Y mi sueño era terminar la licenciatura para dar clases en la universidad. Y yo quería dar clases, por supuesto, en la UNAM. Pero bueno, pues la vida me puso frente a otras elecciones y no pude concretar ese sueño, ese anhelo en ese momento de mi vida. Pero 20 años después, cuando tenía yo 30 y tantos, 36, 37 años, empecé a trabajar con adultos que iban desde los 18 años hasta los 80. Y la verdad es que sí es algo que me enriquece de una manera, o sea, me hace muy feliz estar frente a un grupo. Me gusta muchísimo. Aprendo muchísimo porque además hago talleres, no doy clases, porque yo creo que el conocimiento es una construcción grupal. Uh-huh. Entonces, las preguntas de la gente cuando expongo cualquier tema me, me prenden, me llevan a pensar cosas nuevas, a hacer nuevas conexiones, a relacionar cosas que yo no veía relacionadas, y eso me emociona mucho. Así es que sí creo que para mí ser maestro es como ser aprendiz. Ni siquiera son las dos caras de la misma moneda. Son dos hilos en el mismo tejido. Uh-huh. Es un mismo paso de baile. Así lo vivo. Uh-huh. ¿Y tú cómo fue que llegaste a dar clases? Pues yo doy clases, pero no me considero maestra, ni es así como que de muchas clases. De hecho, la diferencia creo que ustedes sí, la idea era ser maestros y yo no, creo que no sé cómo ser maestra. O sea, no así de manera tradicional, me imagino. O sea, pues como todo lo que hago es un desastre. No es cierto. Pero, por ejemplo, me encanta enseñar, pero lo mío que es arte o las terapias alternativas, por ejemplo, también, que ahí se me hace más fácil, no es algo
que tenga un esquema, un sistema fácil de enseñar para mí, porque lo tienes que sentir, tienes que saber qué es lo que te están diciendo, experimentarlo para poderlo aprender. Y en el proceso, pues claro que yo aprendo muchísimo. Entonces, por ejemplo, en el arte, pues tienen que meterle manos al asunto, tienen que, con el barro, por ejemplo, sentir el barro, empezar a construir, y así es como aprenden. Entonces es como que nunca he encontrado como esa clave, ese secreto de ser maestra, la verdad. O sea, y me encanta compartir lo que sé, pero no considero que sea una maestra, pues. El proceso mío para incorporarme a esta labor que me encanta ahora fue un poco así. Yo ya había dado clase, bueno, primero, mi instrucción formal es como contador público, yo soy contador público de carrera. He ejercido durante mucho tiempo, sigo ejerciendo, aunque en menor tiempo, en menor nivel. Y era maestro también de guitarra, de canto, es decir, con niños ¡Qué padre! unitarios. Pero en el 2017, una querida amiga actriz y maestra de la Universidad de aquí de Ciudad Juárez tuvo necesidad de practicarse una operación en su rodilla y me pidió, bueno, formamos parte de un colectivo teatral y ella daba clases de expresión oral. Entonces, como tuvo que operarse la rodilla, me pidió que si la podía sustituir, porque eso es lo que hacíamos en el colectivo. Y yo fui con mucho gusto. Sin embargo, cuando estoy ahí frente al grupo, me dije, es que conozco aquí, acá y acá, y tengo todo ese mar de conocimientos y de experiencias después de 15, 16 años en la música y en el teatro. Pero mi asunto es cómo lo pongo en un embudo para que llegue a este salón, a esta persona. Entonces, antes de eso, me pasó que en un taller que di, que me aventaron a dar para un grupo de ingenieros, y participó una amiga mía muy querida. Al final le dije, eso se ha aprendido afortunadamente a pedir retroalimentación, eso siempre ayuda, siempre sirve. Y mi amiga me dijo, ¿sabes qué, Luis? Tu taller estuvo muy interesante, pero parece que brincas de un lado a otro. Es decir, sí, te capto aquí, luego ya estás sacando otra cosa. Muy interesante, pero no tengo un hilo conductor ahí. Y eso me hizo mucho ruido, que recordé cuando me invitó mi amiga a la clase. Y esa clase en la universidad me obligó, por usar una palabra, aunque la obligación de alguna manera significa imposición, en mi caso no fue así, pues lo disfruté. Pero me invitó, me estimuló para establecer una metodología, una manera de cómo le hago para todo ese acervo que tengo yo de experiencias, de lectura y de práctica, cómo lo hago para ponérselo aquí en la palma de su mano al alumno que me está escribiendo, que me está escuchando, y para interesarlo y para estimularlo y para hacerle sentir que este asunto de la expresión oral vale la pena. Y así fue como desde el 2017 empecé a trabajar sobre esta metodología para enseñar. Y ahorita de hecho tengo una metodología que uso incluso en cursos por fuera de la universidad, que se llama RAVEX, precisamente. Y se llama RAVEX porque es un acrónimo de 5 palabras, 5 elementos que yo identifiqué que les servían a los alumnos. RAVEX es R, respiración, articulación, velocidad, la E de estructura mental o estructura del discurso, y la X de expresión no verbal. Y así fue como mis alumnos me enseñaron a ser maestro. Wow, pero Qué bonito. puta, me dejaste girando con varias preguntas en la cabeza. La primera es que para hacer una metodología
es un proceso altamente creativo y racional al mismo tiempo. O sea, es la primera pregunta que me surge para que la discutamos. ¿Es enseñar es un arte, una técnica o ambas cosas? La segunda cosa que me hiciste pensar es, para poder, digo, qué bueno, para mí también la retroalimentación es tan nutricia como dar mensajes, ¿no? O sea, yo necesito escuchar porque es la forma que toco al mundo y entiendo qué está recibiendo de lo que estoy diciendo. Pero necesitas encontrar una forma de ordenar tu conocimiento, hacer la metodología y luego comunicarla al ser integral, porque respiración habla de que te estás ocupando de algo que muchos maestros no toman en cuenta, que es el estar en el cuerpo, presente en el presente. Ni los maestros, ni las instituciones que No, maestros. no, las instituciones tienen al hombre como en compartimentos estanco que no se comunican unos con los otros, ¿no? Y las personas somos más un telar que una pieza de mármol, ¿no? Sí, que una pieza acabada, desde luego. No, no lo somos. Pero me interesó muchísimo el proceso tan poderoso que tiene cuando convives con un grupo y dialogas, que tiene la fuerza para motivarte a ti, a mí, a los que nos estamos frente a un grupo, a motivarte a hacer el puente de comunicación que lleve lo que tú eres y tienes hacia ellos. Y luego recibir, ¿no? Y hacer un nuevo telar entre todos. Esa fuerza que tiene el grupo es algo que me emociona, porque estoy absolutamente convencida que yo pienso mejor en equipo, absolutamente convencida. Y mis alumnos son mi equipo, no son menos que yo, solo estamos jugando unos roles diferentes. En este relato que hice hay un punto de quiebre todavía más preciso con este asunto de la síntesis de esta manera de entrar a la expresión oral, porque yo empecé a dar clases en el 2017, como dije, en el 2018, en el semestre, en el segundo semestre, de agosto a diciembre. En el 2018, como a mitad del semestre, ya llevaba pues casi todo lo que hasta ese momento tenía establecido como teoría dada y estábamos con las prácticas. Y lo que yo hago siempre, siempre, siempre es que si mi clase era a las 4, voy a relatar este día, era a las 4 de la tarde, yo siempre llego puntual y los 10 primeros minutos siempre pongo música. Generalmente es bossa nova o jazz o música americana, pero instrumental, para resignificar el espacio. Es decir, los jóvenes llegan de correr, de comer, de llamar, del tráfico, del diario, de lo que sea. Entonces, llegar a un espacio en que les resignifique un espacio de que voy a relajarme y voy a escuchar. Entonces, eso hago siempre, 10 minutos. Sin embargo, ese día, la alumna llegó a las 4, una alumna llegó a las 4 y se dirigió conmigo. Me dijo, con cara de angustia, me dice, maestro, ayúdenme por favor. Dice, mire, yo soy asistente de recursos humanos en la maquila, me dijo la maquila, y a mi jefe se le ocurrió la magnífica idea de que mañana vamos a hacer un convivio para los empleados de nuestra área con sus familias. Pero más allá de eso se le ocurrió que yo voy a ser la maestra de ceremonia. Dije, maestro, yo con trabajo saludo a la gente. Ayúdeme, por favor, pero así, es decir, así, no estoy exagerando en el tono, en la intención. Entonces, la verdad lo que yo hice fue así como, claro, yo hago esto todos los días. Claro que no, es decir,
Pues sí, sí sabía, pero no tenía hasta ese momento algo para una petición tan específica, tan Claro. como esa muchacha me decía. Sin embargo, le dije, mira, en los 5 minutos que faltaban para entrar a clase, Yadira, me parece que se llamaba, no estoy seguro, Yadira, algo así con Y. Decía, mira, Yadira, ya vimos varios asuntos, hemos estado practicando, entonces vamos a recordar qué es lo primero que tienes que hacer. Respirar. ¿Por qué? Porque la voz es aire. Sin aire no tienes voz. Más allá del sonido, sin aire no hay voz. Entonces, recuerda los ejercicios que hemos estado haciendo diafragmáticos para tener un combustible suficiente que te dé voz y te dé potencia y te dé proyección y te dé todo eso. Yo sé que vas a usar el micrófono, pero aún así necesitas tener bien templada tu voz. Ok, ya lo vimos, ya lo habíamos visto, ya estábamos a mitad de semestre. Bien. Lo que sigue, acuérdate de la articulación. Puedes tener todo el tanque lleno de aire y una voz potente, pero si no abres la boca, si no articulas, no se te va a entender. Claro. Por muy buen equipo de sonido que tengas. Bien, ya lo tenemos, articulación, la velocidad también. Tienes mucho aire, articula muy bien, abre muy bien tu boca, pero habla muy rápido, hablas excesivamente rápido o hablas muy lento. Ya hemos visto esos efectos de hablar muy lento o de hablar muy rápido. Entonces, hemos tenido ejercicios de lectura, todo lo que. Y la estructura del discurso. Ya vimos varias formas de estructurar el discurso, incluso cómo ponerlos en diferentes partes de nuestro cuerpo para que nos dé una referencia de a dónde íbamos y en dónde estamos. Hasta ese momento eso fue lo que me acordé. La sorpresa fue, eso fue un martes, los clases son martes, eran martes y jueves. El jueves, ya habíamos hecho prácticas en clase. El jueves, la alumna se acercó y dijo, maestro, resulta que ahora soy la maestra oficial de ceremonias de eso. Ay, qué hermosa. ¡Qué gran logro! ¡Qué Para mí bonito! fue, oh. Entonces, para mí, bueno, yo estoy emocionado porque cada vez que lo platico me emociono. Dije, es que esto sí es cierto que funciona. Claro que sí sirve, sí. Ya después le agregué, ya lo habíamos visto, pero en ese momento no se me ocurrió recordarle, pero ya habíamos visto lo de la expresión no verbal. Ahora, déjame decir que esto, yo soy producto, desde luego todos somos productos de nuestros maestros, pero yo tuve un maestro que me salvó de mi tartamudez, que fue mi maestro de teatro. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuando yo estuve con eso, hace cuenta que yo sentía que estaba mi maestro Ernesto Ochoa Guillemar aquí atrás aconsejándome, porque ella no vive desafortunadamente, aconsejándome, porque él era maestro de teatro, pero era un polímata, era ingeniero metalúrgico, ejerció, incluso anduvo en Filipinas buscando tesoros que los japoneses dejaron enterrados ahí en la Segunda Guerra Mundial. Es políglota, era políglota, era un políglota. Pero más allá de cualquier situación por la que yo siento admiración por su profesión, era algo mucho más difícil, porque ser buen profesionista, buen ejecutante, buen músico, está bien, pero ser buena persona, eso sí es muy difícil. Ay, no, eso nos toma toda la vida. Él era Quiero llegar a ese punto. buena persona. Quiero unir lo que acabas de decir de la metodología de que lo más difícil es ser buena persona, pero soy una convencida que conectarnos con nosotros mismos siendo sentipensantes es el camino, porque las emociones nos dicen información valiosísima de nosotros mismos y de la vida, pero el pensamiento que ahora la gente cree que, ay, no pienses. Pues para empezar, pensar necesita rigor, es difícil y se practica y se aprende. Pero un maestro conecta como que todas esas áreas, ¿no? Y este señor del que nos hablas era una maravilla. Yo tengo una, pues pregunta, o no es pregunta, pues, pero por ejemplo veo, tú trabajas, Luis Antonio, en cuestiones corporales, teatro, cuerpo y todo, y tú, Gabriela,
pues en ideas, pensamientos, estructuras, filosofía, ¿no? Y Más o sentimientos. menos. Y sentimientos, pero tu estructura, más bien para eso, tienes estructuras para enseñarlo, ¿no? Bueno, yo no estudié absolutamente nada que tuviera que ver con pedagogía. No estamos hablando de pedagogía ni nada de eso, o sea, pero es así como de acuerdo también a lo que tú estás compartiendo con el resto del mundo, tu metodología o tu forma, que es lo mismo, pues tu forma de dar las clases va a variar, ¿no? O sea, yo mis mejores maestros, hablando de lo Es que mismo que siempre decías, cambia de acuerdo a cómo es sí, el mis grupo. mejores maestros han sido, por ejemplo, mi maestra de escultura, ¿no? O sea, ella se sentaba y había gente que decía, es que esta mujer no enseña nada. Y es de las mejores maestras que yo he tenido. O sea, porque con el barro y con las cuestiones de arte no puedes enseñar de una manera restrictiva en donde les quites la creatividad, ¿me entiendes? Entonces tienes que aprender a enseñar permitiéndoles que saquen su propia voz, ¿no? O sea, no necesitas como para cantar que te enseñan que el diafragma y todo eso, porque yo cuando empecé a tomar clases de canto, ¡ay, me costó! O como en música, que es un lenguaje y lo necesitas aprender. Entonces, como que de acuerdo a tu medio es como tú te vas a estructurar para dar las clases, ¿no? O sea, es lo que estoy más o menos viendo ahorita que Ay, pues no cada... sé, porque yo tengo una cantidad de saberes eh, disímbolos y rarísimos, y, o sea, leo de todo, de mucho. Ah, canté muchos años, de hecho me ofrecieron grabar un disco, o sea, creo que lo que yo le puse o estoy interesada en este programa en específico es que no le llamé ser profesor porque creo que maestro para mí es algo que tiene que ver con la vida. Es más allá de un profesor que te enseña una materia, sino de una persona que te templa el carácter, como la cita que hice al principio, porque los grandes maestros que recuerdo me transformaron, no me llenaron la cabeza de nuevos conocimientos, me transformaron. Sí, es lo que estoy hablando más o Y menos sobre mi maestra. eso me sacudió y los recuerdo con o sea, no sé, para mucha gente que no le gusta aprender o la escuela o como le quieran poner a eso, para mí fue un placer y es erótico. Para mí aprender y enseñar es erótico en el amplio sentido que tiene erotismo, que es que te enamoras de lo que haces. Es una vocación. Entonces, no hay metodología que valga porque si tienes unas piezas del Lego. Lo que para mí Luis Antonio acaba de compartirnos es piezas del Lego, pero con cada grupo el armado es singular y Yo, es muy grato. yo tengo que decir algo al respecto porque yo conozco a la maestra Gabriela precisamente porque ella nos dio una clase en un diplomado cultural aquí en Ciudad Juárez. Y los compañeros todavía recordamos la clase de ella porque la primera clase nos dice, a ver, jóvenes, fue a distancia, pues no fue presencial en esa ocasión, luego hubo otras clases presenciales. Pero nuestro primer encuentro fue a distancia y nos dice, a ver, que está de color verde, no sé qué, dime para qué estás aquí. Ah, yo porque, ok, eso no es un para qué, eso es un por qué. Digo, oh, el primer fracaso, okay. Bien. A ver, ¿quién más? No, eso no es un por qué, eso no es un para qué, es un por qué. Y esa dinámica nos fue estimulando para pensar más allá, es decir, fue su manera de engancharnos y nos quedamos enganchados. Sí, me dicen la maestra para qué. Sí, Porque pues si no sabes para qué hacer las cosas, a lo mejor sabes por qué, ¿no? Tengo que ganar dinero porque me gusta, sí, pero ¿para qué esto en específico? sí, para mí fue una enseñanza que sigo aplicando en muchos sentidos y por muchos lados, por muchas razones. En parte porque es un buen enganche, hacer una pregunta, hacer un desafío, hacer una anécdota,
porque los estudios que hacen estas personas que se dedican a investigar acerca de la conducta humana, pues dicen que cada vez es más difícil enganchar a las gentes en los primeros segundos, porque la gente busca inmediatamente, eso no me interesa, esto sí, esto sí, esto sí. Entonces los primeros segundos son primordiales en cualquier encuentro de cualquier conexión, Así es. sea presencial. Hace tiempo, Microsoft determinó que la gente se tomaba, hace tiempo, hace años, 12 segundos en que si no te interesabas, a la goma. Sí, ahora son 5. Y después lo repitió y fueron 8 segundos y ahorita ya son 5, no sé, o 3 quizá. Es decir, la gama de opciones que tenemos es tanto que ya no nos interesa quedarnos tanto tiempo en algo. Si algo no nos interesa de primera mano, adiós. Lo que sí. Así es. Oye, Luis, léete lo que nos ibas a recitar o recita. Creo que no lo vas a leer, lo vas a decir de memoria. Dale. Yo voy a contar un relato. Había en una región 2 hombres de mucha edad. Uno de gran sobriedad y el otro buen comilón. La mejor salud del mundo gozaba siempre el primero, estando de enero a enero débil y enteco el segundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Preguntó el glotón un día, comiendo yo mucho más. Tú mucho más sano estás. No lo comprendo, a fe mía. Replicó el frugal, y muy presente lo tengo, porque yo digiero bien lo que tú aprovechas mal. Haga de esto aplicación el soberbio presumido, si porque mucho ha leído cree tener instrucción. Y si a juzgar se atreviere, esta regla para sí toma. No nutre lo que se come, sino lo que se digiere. ¡Guau! Está muy padre. Me encantó. Sí, Ciertísimo. sí. Con ese ejercicio que me lo inventé, quién sabe por qué. Vaya, no me lo enseñó nadie, ni lo leí en un libro, o sea, lo pensé, sobre todo porque para mí es muy importante entender de primera y a golpe cómo son mis interlocutores, en qué lugar del pensamiento están colocados. Y cuando alguien solo me dice por qué, sé que le falta sentir y pensarlos un poquito más, un paso más allá, sumergirse. Y me permite también tener claro las necesidades que necesitan aprender y qué esperan. ¿Qué esperan que va a pasar con eso que van a aprender y a enseñar? Porque quiero que sepan que van a tener que estar dialogando conmigo. Bueno, se nos acabó esta primera media hora y solo dejo para que empecemos el siguiente bloque con una pregunta. ¿Hay diferentes tipos de maestros? Porque me gusta mucho lo que ha contado Shio, porque no sé, hay gente que tiene una manera vicaria de enseñar, que no lo sabe verbalizar, pero te enseña a hacerlo, te deja verlo, estar ahí, preguntar, te pone pruebas, hay muchas maneras. Yo tuve una maestra que su metodología era un rito de paso, así. Entonces no te daba explicaciones de nada, solo te ponía a hacer cosas. Y no todo el mundo avanzaba al mismo paso, ni se le daba el trabajo por el que estábamos aprendiendo. Entonces, Marta Baccarini, argentina maravillosa, me enseñó tanto, le debo tanto a tantos maestros. Bueno, ustedes despídanse con lo que ustedes quieran, Shio y Luis Antonio. Bueno, a mí me dejaste muy emocionada. Yo he tenido muchos maestros y sí hay diferentes metodologías. Ahora pensándolo así ya con la pregunta,
cada uno tiene su manera de enseñar, algunos con método, otros sin método aparente. Y no, me dejaste muy emocionada. Yo soy aprendiz por naturaleza más que maestra y amo Así es. aprender. Me encanta la idea de que tengamos otro rato de charla. Luis, ¿con qué te quieres despedir de este primer bloque? Y no dejen de vernos en YouTube, vayan a Facebook, estamos como Universo Colibrí y como Susurros del Colibrí. También estamos en Instagram con Universo Colibrí y Susurros de Colibrí. Y también estamos en LinkedIn y en mi Twitter personal, Gabriela Monroy Calva, publico una vez al día algo que tiene que ver con el colibrí. Pero, Luis Antonio, ¿con qué te quieres despedir? Pues con tu maestra, que era fiel seguidora de Confucio, Sí, cuando dijo, si lo oigo, lo olvido, si lo veo, lo recuerdo, pero si lo hago, lo aprendo. pero, por supuesto que Fuerte. sí era una persona muy profunda. Nos vemos en el siguiente capítulo 3.1, en el que vamos a estar pensando sobre aprender. Y denle like Ay, aquí sí, abajito dejen y comentarios. suscríbanse. Sí. Y como dice Juan Carlos Adame, mi compañero de los últimos años, si no te gustó, se lo recomiendas a tus enemigos. Yeah. Chao. Chao. Voy a parar, obviamente, la grabación. Voy Hasta corriendo al pronto, baño. amigos.